Hola, mis amados, qué alegría, qué gozo poder de nuevo saludarlos por estos medios. Me encuentro aquí en las hermosas tierras de Boyacá, donde me vieron nacer, crecer, desarrollarme y también donde pude estudiar bastante la preciosa palabra del Señor en estos campos que me fue de mucha edificación, de mucha bendición hace 43 años. Hoy hemos vuelto a este lugar con gozo, con alegría, queriendo llevar una palabra que así como está bendiciendo nuestras vidas, puede bendecir las vidas de muchas personas. Le puede bendecir a usted. Siempre que yo vengo aquí a la tierra donde me vio crecer por la gracia del Señor, aquí en Boavita, Boyacá, me acuerdo cuando Jacob salió de su casa. Jacob, dice la palabra, que salió de su casa como comúnmente decimos, una mano adelante y otra atrás. Pero pasaron más de 20 años y cuando Jacob volvió de nuevo a su casa a visitar a sus padres, dice la Biblia que ya venía en medio de dos campamentos. Algo ocurrió en la transformación de la vida de Jacob. Desde su salida, sin tener absolutamente nada, huyéndole a los problemas, huyéndole a las dificultades, pero que con el pasar el tiempo, noten ustedes, mis amados, que él salió solo de la casa, pero después, un poquito más de 20 años, volvió no solamente con familia, sino que volvió en medio de dos campamentos. Qué bonito que nosotros, mayormente los creyentes, podamos tener este testimonio a flor de labios, de que no solamente se nos pasen los años, sino que al pasar los años, al transcurrir los años, nuestras vidas tengan un cambio, nuestras vidas vayan de menos a más. Yo me siento muy contento, muy agradecido con Dios, porque después de 43 años, vuelvo acá, pero vuelvo en bendición. Estamos en bendición. Estamos con expectativas de seguir creciendo. Entonces, algo pudo haber ocurrido en la vida de Jacob desde su salida hasta que volvió otra vez a regresar en medio de dos campamentos. Algo ocurrió en su mente. Algo ocurrió en sus vidas. Fue tanta la transformación de la vida de Jacob que no solamente le cambiaron la mente, le cambiaron hasta el nombre. Le quitaron el nombre de Jacob y le colocaron el nombre de Israel. Algo impresionante. Entonces, trayéndolo a la vida personal, algo también ocurrió en mi vida. Para hoy el día, por la gracia del Señor, encontrarnos de nuevo en estos lugares, pero bajo bendición, algo ocurrió en nuestras vidas. De eso, mi amado, vamos a hablar. Vamos a hablar, mi amado, de los principios que pueden cambiar a una persona, de los principios establecidos por Dios para cambiar la vida de una persona, para que la persona vaya de menos a más y que no solamente le estén pasando los años, sino que los años que está llegando cuenten para la vida de él y la vida de la familia. Hoy, mis amados, por la gracia de Dios, vamos a estudiar el Salmo 1. El Salmo 1 es impresionante. Recuerden, mis amados, que ya no debemos de leer la Biblia con ojos religiosos, sino con ojos de reino. Porque nosotros hemos aprendido que cuando la Biblia se lee con ojos religiosos, solamente estamos mirando las manos de Dios. En otras palabras, solamente estamos pidiendo milagros. Cuando hablo de mirar o de pedir las manos de Dios, estamos suplicando son milagros. Pero cuando leemos la Biblia con ojos de reino, estamos pidiéndole al Señor no las manos, sino su cabeza. En otras palabras, su forma de pensar, su forma de creer, su forma de actuar. Eso es lo que cambia la vida de una persona. Por eso el Salmo número 1 está lleno de principios.
Y la finalidad del el Salmo 1 es enseñarle a una persona a ser próspera, a ser bendecida. Entonces, mis amados, hoy estamos aquí recibiendo esta palabra preciosa que sin duda nos va a bendecir abundantemente. Salmo capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y mire el resultado de seguir esos principios que ya los vamos a desglosar. Dice la palabra: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, mis amados, vamos a leer la palabra con ojos de reino, que en realidad es el patrón bíblico, el patrón que Dios nos dejó para acceder a su riqueza de gloria. Entonces, número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, mis amados, leyendo la palabra con ojos de reino, lo que podemos ver es que una cantidad de personas en todo el mundo se guían por la cultura del mundo, se guían por principios mundanos. Por eso la palabra del Señor dice: bienaventurado el varón. Y bienaventurado significa doblemente bendecido. Bienaventurado el varón que se desliga del sistema del mundo para progresar. Porque si uno va y ve el sistema del mundo, ¿cómo es la cultura del mundo? Para ir detrás de la prosperidad, de las riquezas. La mayoría de nosotros sabemos cómo actúa el mundo. El mundo lo que dice es: lo que nos importa es el fin. No importa a quién atropellemos, no importa a quién le hagamos daño, no importa a quién le mintamos, si le robamos. El todo es lograr el fin. Esa es la cultura del mundo. La palabra del Señor dice que las personas que se han desligado de ese sistema, ahora, para uno desligarse de ese sistema, mis amados, no podemos quedarnos en blanco. Por eso dice la palabra, aquí aparece el otro sistema, que es el sistema que en realidad nos va a llevar a la prosperidad. Cuando yo hablo de prosperidad, mis amados, no solamente estoy hablando del signo pesos. Estoy hablando de la tranquilidad, del gozo, de la alegría, de que las personas no tengan falta de ningún bien. Eso es prosperidad. Coma mucho o coma poco, tenga poco o tenga mucho, que la persona tenga paz, tenga tranquilidad. Dice la palabra: sin falta de ningún bien. Eso es prosperidad. Y esa prosperidad solamente se consigue desligándonos de la cultura del mundo. Usted sabe que en la cultura del mundo, para la economía, hay mucho engaño, hay mucho disfraz, hay muchas cosas ocultas, hay una ansiedad, un afán por las personas conseguir dinero fácil o enriquecerse de la noche a la mañana. El sistema del mundo lo tiene a plenitud. Pero el Señor nos dice a nosotros que bienaventurado el varón que se salga de ahí. Bienaventurado el varón que no le ponga cuidado a las situaciones que actúan en el mundo. ¿Cuántas personas hasta se enferman? Como digo yo, se le caen los encantos cuando no se pierde ningún noticiero. Eso es la persona estar sentada junto a consejos de malignos. No todas las noticias son malas, pero el fin de las noticias es causar esa situación en las personas.
Entonces, mis amados, mire, vamos viendo el primer principio. Si deseamos tener una vida que cuente, una vida en bendición, una vida en prosperidad, primeramente, mis amados, deslíguense de los consejos del mundo. Dice la palabra que en sillas escarnecedores no se ha sentado. O sea, en otras palabras, nosotros los creyentes tenemos que entender, para nuestra paz, nuestra tranquilidad, que la bendición de nosotros no viene de las circunstancias humanas. Muchas veces lo he enseñado, mi amado, para que tenga paz y que tenga tranquilidad. Porque note usted que el rey David decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él se daba la respuesta a través del Espíritu Santo. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces nosotros tenemos que tener esa convicción, esa seguridad. Nuestra economía no depende del gobierno. Nuestra bendición o economía no depende de quién sube al gobierno y quién no sube. No, mis amados, porque nosotros los creyentes, que somos los embajadores, toda nuestra bendición depende del país que nos envió, en este caso del reino de los cielos, del reino de Dios. Entonces, mis amados, para que usted vaya entendiendo que el primer principio de la palabra es desligarnos del consejo mundano, desligarnos de aquel sistema que dice la palabra que a la gente del mundo los enloquece, porque actúan alocadamente, y dice la palabra, el que actúa alocadamente va a la pobreza. Entonces, mis amados, aquí ya encontramos el primer principio: desligarse de los consejos mundanos, desligarse de la forma que piensa el mundo, desligarse de esa situación, mi amado. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a abrazar el segundo principio del Salmo capítulo 1, que este principio sí es hermosísimo. Dice la palabra, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahí está el secreto, mi amado. Ahí está el secreto. Porque, mi amado, si nosotros vamos a la palabra del Señor, la palabra del Señor es tan linda y tan hermosa que no encubre nada la conducta humana o la naturaleza humana. Cuando yo le digo que no encubre nada, significa que la palabra del Señor nos habla las cosas como han sucedido, como están sucediendo y como van a suceder. La palabra del Señor no oculta nada del sistema o de la naturaleza humana. Por ejemplo, cuando encontramos caídas de muchos hombres de Dios, ahí es cuando yo digo que la Biblia no oculta nada. Pero en la Biblia encontramos los consejos de los hombres más exitosos y poderosos que han existido en el mundo. Ahí encontramos los salmos del rey David. Encontramos los proverbios del hombre más rico del mundo que ha pisado esta tierra, claro, después del dueño de todo, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el rey Salomón. Entonces imagínate, por eso la Biblia dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Entonces, cuando uno va a instruirse en la palabra del Señor, tiene que hacerlo con mucho gozo y con mucha alegría. Dice, está su delicia. Entonces, cuando uno va a la palabra y lee la palabra, se alimenta de la palabra, yo le hago una pregunta: ¿qué va a pasar en su mente en sus horas de descanso? ¿Qué va a pasar en su mente? Diga conmigo, viene algo muy hermoso que se llama meditación. La meditación, mi amado, es algo poderosísimo. Porque en la meditación es cuando usted está expuesto a la revelación de la palabra, está masticando lo que ya aprendió de la palabra. ¿Y qué creen que va a pasar en la mente de esa persona? Diga conmigo, le van a venir ideas de éxito, le van a venir ideas de prosperidad, le van a venir ideas de bendición. ¿Por qué? Porque es el consejo divino. Es el consejo de la preciosa palabra del Señor, mis amados, que es la máxima sabiduría que existe. No hay otra. Bendito sea su nombre. Entonces,
Ese es el proceso, mi amado, que uno tiene que pasar para ir de menos a más, de encontrarse un poquito más adelante con una vida plena, una vida que cuente, una vida en bendición, mi amado, porque esa es la perfecta voluntad de Dios para nosotros. Dios no quiere que nosotros nos quedemos enanos, mis amados. Dios quiere que nosotros crezcamos. Por eso la palabra del Señor dice que el primer mandamiento que Dios le dio al hombre fue: creceos y multiplicaos, henchid y llenad la tierra, sojuzgadla, dominadla, tengan dominio, tengan autoridad, tengan gobierno, tengan señorío. Que no seamos esclavos del sistema. Porque volviendo un poquito más atrás, ¿cuánta gente está siendo esclava del sistema? Del sistema, mire, en la cuestión del mundo hay mucha esclavitud. ¿Cuántos jóvenes van aún con sueños a las universidades para sacar una profesión, pero ahí no reciben el consejo de prosperidad? No consiguen el consejo de emprendimiento, de desarrollo, de descubrir sus dones y talentos, y salen caídos los encantos. Y son personas que uno a la larga del día los ve haciendo otras cosas menos para lo cual se prepararon o estudiaron. ¿Sabe por qué? Porque son consejos del mundo, como dice la palabra aquí, son consejos de los malos. Entonces, otra cosa es cuando nosotros vamos a la preciosa palabra del Señor. La Biblia dice, la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma, y que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, mi amado, claro, cuando nosotros cerramos las puertas al sistema del mundo, a cómo actúa el mundo, a los consejos del mundo, nos abrimos a la palabra del Señor. Inmediatamente nos abrimos y vamos con gozo, con alegría, con expectativas del bien. Entonces eso produce en nuestra mente una meditación. Y es ahí en la meditación, mi amado, donde aparece la dirección del Espíritu Santo. Aparece la dirección del consejo divino. Meditando. Por eso es que uno medita es cuando hay quietud, cuando hay reposo. Los cuadros más bonitos de aprender a meditar los vemos en las vacas, bueno, en los animales que rumian. Ellos durante el día están que comen y comen y comen y comen. Pero cuando llega el momento de relajarse, de descansar, de reposar, ellos comienzan a repasar, a repasar la comida, y la pasan de un estómago a otro y así la van repasando. Eso se llama meditación. Entonces, mis amados, eso es lo que produce grandes resultados, grandes frutos en la vida de nosotros. Pero, mi amado, tiene que ser inquietud. Tiene que ser inquietud. Pero para que en la quietud aparezca lo hermoso de la meditación de la palabra, usted tuvo que haber esforzado y sacar a convicción, sacar con alegría un tiempo predeterminado para estudiar la preciosa palabra del Señor, como dice la Biblia, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, cuando eso sucede, cuando esa meditación sucede, mis amados, de día y de noche, aparece el tercer principio para la prosperidad. Aparece el tercer principio, mi hermano, para que la vida de nosotros cuente. Y mire lo que dice el Salmo, el versículo 3. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Póngale cuidado. Mira. Hay tanta gente que se queja. Perdón, eso me pasaba también a mí. Estábamos con un juego de pelota en la mente. Por eso ya hablamos que uno de los principios de la palabra del Señor es alejarnos de los consejos mundanos y dedicarle tiempo a la palabra para poder meditar en la palabra. Para que podamos llegar al versículo 3, hay que pasar por ese proceso para que no nos pase lo que nos estaba pasando antes. Que intentamos una cosa y luego intentamos la otra, y luego estamos aquí y luego estamos allá, y lo único que sucede es que los años se nos pasan, pero no vemos ningunos resultados. El principio número 3, aquí la Biblia dice, será como árbol
plantado junto a corriente de aguas. Primeramente que todo, mis amados, nosotros tenemos que descubrir la correcta pared. Por ejemplo, cuando hablo de la correcta pared, es que lo que pasa es que muchas personas cuando lleguen a los 60, a los 70 y a los 80 años y su vida no tiene ninguna gratificación, no tiene ningún consuelo, no tienen ninguna alabanza, no tienen ninguna adoración, ellos miran hacia atrás y lo único que se van a dar de cuenta, mi amado, es que su escalera estuvo en la pared equivocada todo el tiempo. Y son las personas que odian ir a trabajar los lunes. ¿Por qué odian ir a trabajar los lunes? Porque están haciendo cosas para las cuales ellos no nacieron. Están haciendo cosas que a la verdad no lo disfrutan, no les gusta. Solamente que van a trabajar bajo presión porque hay que pagar facturas. Hay que cumplir con compromisos de la casa y del hogar. Pero son personas que a la final del día se enferman. Y cuando ya lleguen a esos años que la Biblia dice, no tengo en ellos contentamiento, es porque fueron personas que no tuvieron sabiduría para poder mirar al creador de todas las cosas, que es nuestro papá, nuestro Dios, y decirle a él, Señor, quiero que me ayudes a entender para qué me creaste. ¿Cuál es el propósito que tú estableció desde el vientre de mi madre? ¿Por qué? Porque aquí la Biblia dice, mire, será como árbol plantado junto a corriente de aguas. O sea que la sabiduría que nos dice, mis amados, la sabiduría nos dice es que tenemos que detectar el flujo de la bendición. Y para poder detectar el flujo de la bendición, prácticamente el flujo de la bendición, en este caso corriente de aguas, es el propósito con lo cual Dios te capacitó y Dios te diseñó y Dios te lo colocó en su ADN para que usted lo realizara. Esa es las fuentes inagotables, mis amados. Porque ¿por qué gente se la pasan aquí, se la pasan allá? Así me pasaba yo antes de mirar hacia adentro y darme cuenta para qué fue que Dios me llamó a este mundo o me creó en este mundo. Cuando yo entendí que el propósito mío era restaurar personas, porque yo fui restaurado, restaurar personas, enseñar la palabra, ayudar a aquellas personas, en este caso habitantes de calle, personas bajo las adicciones, toda mi vida cambió. Pero yo andaba haciendo una y otra cosa, pero lo único que se me pasaban eran los años y me iba volviendo un poquito más adulto. Mi amado, por eso aquí el Salmo dice, es que leer la palabra con ojos de reino es la victoria más grande que a usted le puede suceder. Porque dice, plantado junto a corrientes de aguas. O sea, primeramente, para que usted se plante, tiene que ser muy consciente de que estás en la bendición de Dios, de que estás haciendo el propósito divino. Porque Dios todo lo encerró en un propósito. Todo lo encerró Dios en un propósito. La Biblia dice que hay muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero que el consejo de Dios es el único que permanece para siempre. Entonces, mis amados, este es el principio número 3, que es uno de los... Bueno, toda la palabra es linda, es preciosa. Pero, mi amado, una vez que usted descubra la oportunidad, porque es que la oportunidad viene con el propósito. O sea, cuando tú descubras el propósito para qué nació en la vida, inmediatamente va a aparecer algo que llama potencial, algo que llama dones y talentos. Claro, que son las herramientas para realizar ese propósito. Entonces, número 1, tenemos que plantarnos en el propósito divino. Y para eso, mis amados, tenemos que ir al fabricante.
y leer el manual del fabricante y conocer para qué yo estoy aquí en la tierra. ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi llamado? Note usted que la mayoría de seres humanos no lo hacen. La mayoría de seres humanos se van detrás de otras situaciones porque a esa gente le dio resultados. Escogen profesiones porque a esas personas le dio resultados. No, mi amado. Cuando hablamos del propósito de Dios para poder plantarnos en el flujo de la bendición de Dios, que en este caso son las corrientes de aguas, mi amado, tenemos que entender de que Dios nunca hizo dos personas de igual manera. Siempre en la vida bíblica, en la vida de la palabra del Señor, hay mucha variedad. Por consiguiente, no tenemos que recibir inspiración de que algo está dando resultado porque a mi primo, a mi hermano, a mi tía le dio resultado. Note usted, mi amado, que cuando el rey David fue a quitarle la cabeza al Goliat, ahí apareció el consejo del malo. Apareció la cultura del mundo para progresar. ¿Cuál? Cuando Saúl le va a dar las armas y la vestidura al rey David. En otras palabras, el sistema del mundo le decía a David, la única manera de pelear y de conquistar la bendición es con mis herramientas. Y ya sabemos cuáles son los consejos del malo. Ya sabemos cómo es que el mundo se desenvuelve a fin de obtener riquezas, a fin de obtener ganancias. Ya sabemos, está la mentira, está el engaño, está la ansiedad, está la premura, está esa locura por adquirir cosas al principio, aceleradamente. Ya conocemos cómo funciona el mundo. Pero el rey David, que significa el rey, no dijo, no, yo tengo mi propia cultura. Yo tengo mi único potencial. Yo tengo mi forma de conquistar que fue dada por Dios. Y así fue como el rey David no pudo caminar ni moverse con las armas ni la vestidura que le dio Saúl. Dice la palabra, él la desechó. Mi amado, es lo mismo que estamos hablando aquí en el Salmo capítulo 1. Es lo mismo. Entonces, mis amados, qué cosa tan linda. Entonces, cuando tú descubres para qué nació, dice la palabra, se tienes que plantar. Esa es otra cosa, mi amado, que a veces, por la gracia de Dios, Dios nos abre puertas, nos planta, como dice la palabra aquí, junto a corriente de aguas, pero nosotros hacemos hablándolo vulgarmente, dice la palabra que cuando alguien está en honra y no entiende es como una bestia, es decir, voltea la cola y ensucia las aguas y se va. Pues el que va a perder es él, mi amado. Entonces, por eso la palabra del Señor dice, si quieres ser bendecido y prosperado, se tienes que plantar. ¿Qué significa plantar? Plantar significa que usted está enfocado. Estamos determinados. No tenemos pensamiento para otras cosas, sino para aquello en lo cual nos representa la bendición de ahí en adelante, que en este caso dice la palabra plantado junto a corrientes de aguas. Ahí está, mi amado, ahí está. Vea, mi amado, hermano, la vida no la tiene contra usted. Porque hay tanta gente que se queja, que se golpean y dicen, la vida la tiene conmigo, todo lo que hago me sale mal. No, Señor. Lo que pasa es que la persona está trabajando como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, a la iglesia del Señor, pensando que ese era su llamado, pensando que ese era su propósito. Pero se le aparece el Señor Jesús y le dice, Pablo, usted lo único que se está es hiriendo, maltratando a sí mismo, porque está haciendo cosas para las cuales usted no fue diseñado por Dios, no fue llamado. Y Pablo se encontraba en esa situación semejante. Entonces la vida de Pablo le cambió cuando él le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí las cosas para el apóstol Pablo cambiaron, ya dejó de maltratarse, ya dejó de darle puntapiés a la punta, a cosas contra el aguijón, ya dejó de maltratarse y la vida del apóstol Pablo le cambió totalmente para arriba. Ya Pablo decía,
cuando Pablo escribía las cartas, ya Pablo, apóstol de Jesucristo. Mire, apóstol de Jesucristo, llamado a ser apóstol de Jesucristo a los gentiles. Honro mi ministerio. Por eso le fue muy bien a Pablo. Por eso Pablo, cuando termina su carrera, él dice: he acabado la carrera, he terminado la obra. Perdón. Por lo demás, me espera la corona de vida que Dios me ha preparado. Mire, qué bonito que todos nosotros podamos, a la final de nuestros días, podamos decir así: he acabado la obra. ¿Pero cuál obra? La obra que Dios me dio que yo hiciera. Ese es el propósito. Por eso el Salmo, capítulo 1, verso 3, dice que la persona que medita en la palabra del Señor, la medita, se ha desligado del consejo del mundo. Dice la palabra que será plantado. Esta es la palabra que nos planta, pero no en un desierto. No donde no está la provisión de Dios. No, hermano, Dios siempre nos establece en el lugar perfecto. Por eso, mi amado, hay mucha gente aguantando hambre. Hay mucha gente que lo único que han hecho en la vida es conseguir la muerte prematuramente. ¿Por qué? Se han puesto a hacer cosas para las cuales ellos no están diseñados. Y hay algo tan bonito, mi amado, cuando uno hace las cosas para lo cual fue diseñado, eso fluye naturalmente, eso fluye automáticamente, eso es natural. Ahí no hay que hacer mucho esfuerzo, mi amado, porque le fluye. ¿Por qué? Porque es lo suyo. Es para lo cual Dios te capacitó, Dios te dio las herramientas, Dios te dio los dones y talentos, que es el potencial, que es la capacidad, que es la destreza, que es la sabiduría para algo en la vida. Y esas personas son las que terminan como el apóstol Pablo. Son las personas que terminan como los hombres de Dios y personas llenas de gratificación, llenas de alegría. Que pueda uno mirar para atrás y decir: Señor, gracias, porque hice lo que tú me mandó que yo hiciera. Ahí está la bendición de Dios. Ahí está. Por eso uno encuentra, mis amados, personas en la vida cristiana sufriendo, porque la religión les dice que el servicio que honra a Dios es el servicio eclesiástico. Y no, mi amado, no es eso. Eso tiene su parte, pero en realidad Dios nos envió a un mundo perdido. Dios nos envió a rescatar a las ovejas perdidas, la casa de Israel. Imagínese usted, hermano, ujieres en la iglesia haciendo trabajos todos los días, y su vocación era ser ingenieros para crear empresas allá afuera, para bendecir a muchas personas y para transferir la cultura del reino a donde Dios lo mandó, donde Dios lo llamó. Primeramente que todo, como le estoy hablando aquí a la mayoría de creyentes, debes tener mucho cuidado, porque la religión nos enseñó que las únicas obras que tenemos que hacer nosotros para recibir galardones y bendiciones es dejar lo secular y ahora meternos de cabeza en medio de cuatro paredes en obras eclesiásticas. No, mi amado, eso no es. Mira, yo llevo en la vida cristiana, que está haciendo mucho frío por acá. Yo llevo en la vida cristiana 43 años y he visto cuánta gente, hermano, terminan enfermos. Muchos, hermano, mueren sin tener en dónde, como decían por ahí, en dónde caer muertos. Y toda la vida se la entregaron a la iglesia. Toda la vida se la entregaron a la corporación religiosa. Mi amado, hay que salir de esa trampa. Hay que salir de ese engaño. Dios no nos llamó para encerrarnos en la parte eclesiástica. Dios nos llamó para, dice la palabra, gobernar, traer la cultura del reino de los cielos, implantarla aquí en la tierra y recuperar el reino, porque el Señor Jesús nos lo trajo. Entonces, por eso es que les hablo de esa manera, que tenemos que ser plantados, pero exactamente en lo que Dios nos puso a hacer. Porque ya vuelvo y le digo, hay profesionales en las iglesias lavando baños.
Eso no es no es que no tenga mérito, eso tiene mérito, mi amado. Pero el apóstol Pedro, él decía, cada uno en el don que recibió, cada uno en el don que recibió, en ese don ministrelo a los demás. Pero no solamente está hablando a la iglesia, está hablando a la persona, a la parte secular, a la parte del mundo, a salir de las cuatro paredes. Entonces, mis amados, ahora cuando pasamos por el tercer principio, mire el resultado tan lindo y tan hermoso, mis amados. Dice la palabra que da su fruto en su tiempo. Que da su fruto en su tiempo. Aquí hay sabiduría, mi amado. Sabiduría. Porque hay gente que inicia negocios, emprendimientos, y les coge una desesperación, una ansiedad, que quieren ser ricos de la noche a la mañana. Y lo único que están haciendo daño es al cultivo, a la siembra que ellos mismos hicieron. Imagínese usted sembrando una plantica y todos los días salir con esa ansiedad y decirle a la matica, matica produce fruto, matica que quiero rápido fruto. Entonces lo que hace es dañarla. Por eso aquí la palabra del Señor dice que el fruto es en su tiempo. Yo no sé si ya lo tomó. En su tiempo. Entonces, número uno, si tú descubres el flujo, si tú descubres la fuente de bendición, si tú descubres la verdadera oportunidad, si tú descubres el campo de gobierno, entonces el número dos es plantarse ahí. Usted se planta ahí. Número tres, va a tener esperanza, va a tener confianza. No va a tener desespero. Mire, mi vida comenzó a cambiar cuando yo dejé de mirar al dinero. Hermano, cuando yo dejé de mirar al dinero, comencé a ver qué problemas yo puedo solucionar con los dones y talentos que Dios me ha dado. ¿Qué problemas hay en la comunidad que yo los pueda solucionar? Y me dediqué a eso porque ese es mi llamado, esos son mis dones y talentos. Y mi vida en la parte de la economía cambió totalmente y está cambiando y va a cambiar más. Mi amado, por eso aquí la Biblia dice, da su fruto en su tiempo. Qué bonito, qué hermoso. Dice, y su hoja no cae. Y su hoja no cae. ¿Qué significa eso? Que su hoja no caiga. Hermano, que usted va de victoria en victoria. Que usted va de triunfo en triunfo, que usted va de menos a más. Mi amado, porque todas las situaciones que le suceden, usted dice, todo obra para bien. Bendito sea su nombre. Su hoja no cae. Usted ha visto a personas millonarias que han quebrado. Yo los he visto, pero ellos se levantan rapidito. Porque ¿dónde está la riqueza de esas personas? No está en el factor pesos, está en la mentalidad que ellos tienen. En la ciencia, en la sabiduría que aprendieron de la preciosa palabra del Señor. Y ya llegamos al final donde dice, y todo lo que hace prosperará. Ahí está. Imagínense, los religiosos le dicen a uno que ore y que ore y que ore. Claro, tenemos que orar. Pero aquí no dice que todo lo que ore prosperará. Dice que todo lo que hace prosperará. Mi amado, ¿cómo no va a prosperar esa persona plantada en estos principios de la palabra? Repitámoslos. Primeramente, ya para terminar, repitámoslo. Primeramente, desligarse uno del consejo maligno. Hermano, esas personas que están ahí para ofrecernos cosas como la Biblia dice, halagüeñas, cosas, hay que tener mucha sabiduría con eso. ¿De quién viene este consejo? Y ya sabemos cómo es la cultura del mundo, que es pesa falsa. Entonces, desligarnos de eso, mi amado. Segundo, ponerle la atención a la preciosa palabra del Señor. Dice la Biblia, en su ley está su delicia. Eso nos trae meditación en la palabra. La meditación nos trae ideas de éxito, ideas que son de Dios, aleluya. Aparece la dirección divina en la meditación. Y luego de eso ya uno conoce para qué rayos nació en la vida.
conociendo para qué rayos nacimos, entonces vamos a plantarnos en eso. No vamos a movernos de ahí, mi amado. Vamos a plantarnos, mi amado, porque si no nos plantamos en esa visión, en ese proyecto, pues ¿qué va a pasar? Vamos a tener un juego de pelota en nuestras vidas para allá y para allí y ocupados en una y otra cosa y a la final no va a haber resultados. Entonces, mis amados, mire qué bonito. Cuando nos plantamos ahí, plantados en el propósito divino, en el negocio que es, en la empresa que es, en la visión que es, en el llamado que es, aleluya, sin mirar para atrás, concentradito desde la mañana hasta la tarde, pues la Biblia dice, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Aquí están, mis amados, los principios hermosos, según Salmo capítulo 1, para la prosperidad, para la bendición. Así que, mis amados, ha sido un gozo, ha sido una alegría poder compartir la preciosa palabra del Señor con ustedes. Y yo sé que así como esta palabra está bendiciendo mi vida, porque yo estoy caminando en esta palabra todos los días. Bendito sea su nombre. Y usted también va a recibir esta palabra y va a seguir también llevando estos principios y de seguro su vida va a ser totalmente bendecida. Que Dios me le siga bendiciendo y nos vemos en otra oportunidad.